¿cómo están? Hoy les voy a hablar de dos historias que vinculan política, poder, alguna nota de antropología, historia y arte y zoología, porque los protagonistas son básicamente grandes animales, rinocerontes y elefantes, considerados en el Renacimiento, porque todo esto ocurre dentro del Renacimiento, considerados monstruos que venían de tierras poco conocidas y que llegan a la Europa del Renacimiento como una novedad, si bien es cierto que ya en la época del circo romano estos animales se usaban en las competencias que deleitaban a esas multitudes sedientas de acción y de sangre. Pero en este caso nos vamos a referir primero a la historia de un rinoceronte, que es regalado en 1514 por el sultán de Gujarat, un sultán indio, al conquistador de Goa, que es Alfonso de Albuquerque, un extraordinario militar portugués, que es el conquistador prácticamente del Índico, es el que asegura las Molucas para Portugal en esa guerra comercial y náutica que tienen con España, y es además el segundo virrey de la India. Bueno, lo cierto es que el sultán, que vivía muy cerca de Goa, que era un vecino y de alguna manera sometido militarmente, le termina regalando un rinoceronte. Albuquerque recibe el rinoceronte y dice: yo se lo envío a mi rey. Y entonces lo embarca y lo manda a Lisboa para que en Portugal lo recibiera el rey Manuel I. Y Manuel, cuando lo recibe, lo manda a lo que se llamaba la Casa de las Fieras. Esa Casa de las Fieras tiene mucha relación con los gabinetes de las maravillas, porque en realidad es la misma cuestión, lo único que aquí en un aspecto biológico o zoológico, en tanto que los gabinetes de maravillas lo que hacían era coleccionar sobre todo obras de artes u objetos extraños de todo el mundo que eran ansiados por los príncipes del Renacimiento. Después de tenerlo un tiempo en la Casa de las Fieras, deciden mandárselo como regalo al Papa León X, el primer Papa Medici de la historia de la Iglesia, hijo de Lorenzo el Magnífico, y a ese fin lo embarca con su cuidador. El rinoceronte se llamaba Ganda, como dijimos, provenía de la India. Va con su cuidador Osem a través del Mediterráneo, hace una escala en el puerto de Marsella, en Francia, atrae una gran multitud, porque eran enormes bestias que sorprendían a los europeos que habían perdido la memoria respecto a estos grandes bichos. Acude el mismo rey de Francia, Francisco I, quien queda admirado ante el animal, lo reembarcan rumbo a Italia, el barco naufraga en las costas de Génova y el animal se ahoga. Los portugueses lo recuperan el cuerpo, el cadáver, lo reenvían a Lisboa, allí lo disecan, lo embalsaman y se lo vuelven a mandar a León X. Y cuando el animal llega al Vaticano, bueno, es pintado por distintos pintores famosos del Renacimiento, el más importante de ellos, Rafael de Sanzio, y pasa a formar parte de los gabinetes, digamos, de cosas extrañas de los papas. Ahora, lo interesante, al margen de la pintura de Sanzio, es que el que lo va a eternizar es Alberto Durero, o Albert Dürer, como le dicen los alemanes, el principal pintor alemán del Renacimiento, quien lo dibuja primero, después lo convierte en un grabado, y ese grabado se va a convertir en un centro de atracción para todos los artistas del Renacimiento, que lo van a empezar a reproducir. Entre ellos, un francés
Ambroise Paré, que es considerado el padre de la medicina moderna en Francia, un cirujano extraordinario, pero que además dibujaba. Y va a tomar el grabado de Durero y lo va, digamos, a adecuar a su propia mano y va a generar una variante de lo que es el rinoceronte de Durero. Bueno, terminada esta historia, el segundo rinoceronte que va a llegar a Europa va a llegar a España durante el reinado de Felipe II y después va a pasar mucho tiempo hasta que lleguen otros animales de este tipo. Lo interesante es también la llegada de los primeros elefantes. Y este tema es tomado por José Saramago, Premio Nobel de Literatura, un escritor portugués extraordinario, que escribe una novela que se llama El viaje del elefante. En ese viaje del elefante en realidad cuenta una historia muy similar a la anterior, en la que Juan III de Portugal, rey de Portugal, hijo de Manuel I, casado con Catalina de Austria, hermana de Carlos I de España y V de Alemania, hija de la frustrada reina de España, Juana la Loca, quien decide enviarle como regalo a un pariente, también de la Casa de Austria, el archiduque Maximiliano, que se encontraba en Valladolid. Entonces la novela lo que hace es relatar todo el itinerario a mediados del siglo XVI de ese elefante que va conducido por su cuidador, también un indio, y en el que aprovecha, como buen humanista Saramago, a contar las peripecias del viaje y las interlocuciones que se dan entre los distintos actores, porque la gran figura termina siendo el conductor del elefante, que va con una guardia de corps, un cuerpo seleccionado de los principales militares portugueses, que van custodiando esa pieza viva, extraordinaria, con destino a Maximiliano, y allí se da una cantidad de diálogos donde queda muy en claro la estupidez del rey que se le ocurre semejante operación contra natura, de mandar un elefante por tierra desde Portugal hasta Valladolid, en el norte de España, simplemente para congraciarse con su pariente Maximiliano, que después va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en ese juego deja en evidencia las tonteras de la condición humana, sobre todo los grandes príncipes, que utilizaban estos grandes regalos como claras demostraciones de poder. Solamente los poderosos de la tierra podían movilizar bestias de estas características, moverlas de un continente a otro y a través del mar y la movilización de fuerzas armadas, llevar un regalo a un destino determinado. Por supuesto que eran también piezas de la diplomacia. En el primer caso que les contaba del regalo de Manuel I a León X, consigue como cambio Manuel I que León X designe a varios cardenales portugueses, que era su objetivo. Y bueno, y en el caso de Maximiliano es intensificar las relaciones de familia para tener el control de Europa, sobre todo teniendo en cuenta que en el medio de España y de Alemania y lo que fue después toda la Prusia, digamos, estaba Francia, la amenazante Francia de Francisco I. Así que hay todo un objetivo, digamos, geopolítico traducido en el viaje de estas bestias que admiraban a las multitudes, que son motivo de atracción por los artistas, que las han dejado documentadas a través de numerosas ilustraciones, cuadros y grabados que van a ir viendo en este video mientras yo hablo. Así que bienvenidos a estos relatos que nos muestran o nos brindan buena información sobre la sinuosa condición humana a partir de dibujos de animales traídos de Asia y de África.